La entrevista. Son ya las 8 de la mañana con 4 minutos y ahora le agradezco a Gustavo Madero Muñoz, jefe del Gabinete de Gobierno del Estado, que nos tome la llamada. ¿Cómo está, don Gustavo? Qué Buenos gusto días. saludarte. Bien, bien. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Bueno, pues platíquenos cómo está la situación en nuestro estado. Vemos y escuchamos al gobernador que pues le está pidiendo incluso al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, pues que no deje solo a Chihuahua, que le entre también a la defensa y a la crisis que vive Chihuahua. También pues le pide al presidente de la República que no le dé la espalda a Chihuahua. Pues qué tan mal está el gobierno, don Gustavo, platíquenos. Está muy mal, Alejandro. Este tema fue abordado durante la campaña Sí. y fue uno de los reclamos que se le hicieron al entonces gobernador César Duarte. Y creo que gran parte del voto de rechazo fue precisamente por el manejo irresponsable y las acusaciones de corrupción que hubo durante su administración. Pero el manejo irresponsable llevó al Estado a una deuda de 55,000 millones de pesos, que es un mundo de dinero, nomás para que todos los recursos que tiene el gobierno del Estado, que recibe la Federación de las aportaciones, participaciones, ingresos propios, llegan a 40,000 millones. Aquí lo endeudaron por 55,000. Y aparte tiene un déficit de 8,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir déficit? El gobierno que terminó dejó comprometidos gastos por arriba de los ingresos en 8,000 millones de pesos. Esto pues es una quiebra, es un estado que no tiene recursos para funcionar, para operar, para pagar a los maestros, las medicinas, las policías, las gasolinas, y pues no puede cumplir eh, con el propósito de funcionar y dar servicio a los chihuahuenses. En ese sentido, el gobernador Javier Corral hoy aquí está esperando hablar con el presidente de la República, Peña Nieto, para que se solidarice con Chihuahua y rescate. Hay un plan de rescate y se haga cargo el gobierno federal también de la responsabilidad que tiene por haber permitido estos niveles de endeudamiento y de corrupción que llevaron a que Chihuahua alcanzara esta situación. No pueden tratar de lavarse las manos, desentenderse, porque ellos sabían de esta situación. Ellos participaron en una reestructura junto con el gobierno de César Duarte, en donde se hizo un fideicomiso maestro y se reestructuraron todas las deudas y se les daba un seguimiento puntual mes a mes de la evolución de las finanzas. El gobierno federal es el que recauda el 95% de los ingresos de todo el país. Todos los impuestos son federales: el IVA, el impuesto sobre la renta, de retenciones a las personas físicas, el PTU, todos son impuestos federales, incluso las gasolinas, los derechos, aprovechamientos, lo que les cobra a las minas, aeropuertos, sesiones, las concesiones, todo eso lo cobra la federación. Y a los estados no les deja más que el 5%, que son el impuesto sobre nómina y algunos derechos y aprovechamientos locales, ¿verdad? Entonces, es un esquema fiscal que está rebasado. Este federalismo centralizado, en donde el gobierno federal es el que recauda y reparte todo y pone las condiciones con discrecionalidad, creemos que ya no está resultando, y más cuando se permiten este tipo de excesos en los estados. Por eso queremos replantear primero el apoyo de emergencia para salir adelante y después replantear todo el sistema de coordinación fiscal que ya no está funcionando. Don Gustavo, sabemos de esta reunión que tuvo Javier Corral con el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Eh, ¿qué abordaron y además, pues, cuál va a ser la estrategia ya ante la CONAGO? Bueno, pues son dos de los estados que comparten la misma plaga. Los Duartes de Veracruz y Chihuahua tuvieron la mismas comportamientos, y pues estuvo hablando precisamente de cómo hacerle frente y cómo exigirle a la federación conjuntamente
una respuesta y qué estrategias se pueden desarrollar en caso de que no se obtenga esta respuesta. El día de hoy en la CONAGO se va a abordar este tema y dependiendo de ahí que veremos cuáles son los siguientes pasos. Pero la realidad es que el problema existe, no es un tema de campaña, no es una invención, es una parálisis y una quiebra eh, financiera de estos gobiernos y que reclama, así como existe cuando hay un desastre natural, fondos para apoyar a los estados o a los municipios que enfrentan una calamidad, también debe existir este comportamiento para cuando se enfrentan estas catástrofes financieras provocadas, pues no por un fenómeno natural, sino por un comportamiento irresponsable de los gobiernos salientes, ¿no? Y eso es lo que se le está pidiendo, solidaridad. Chihuahua estaba pidiendo 2,000 millones de pesos para cerrar el año, para poder terminar con eso. En las primeras pláticas nos habían ofrecido 900 millones, y ahora ya ni siquiera esos recursos se están poniendo sobre la mesa. Y eso sí es una actitud de mucha soberbia, de mucho desentendimiento de parte del gobierno federal que está queriendo que los estados se enfrenten de manera autónoma y con sus recursos estas deficiencias. No alcanza, no hay manera, no hay forma. Tiene que participar la federación y eso es lo que con el gobernador electo de Veracruz pues está viendo cómo se harán las estrategias para exigir esta corresponsabilidad del gobierno federal en estos casos. Claro, estos 2,000 millones que están solicitando se sumarían a la deuda que ya tenemos en la entidad. No, este es apoyo del gobierno Es federal, apoyo. el apoyo, este es Sí. apoyo del gobierno federal como una transferencia, como una aportación emergente para hacerle frente, no es una deuda. El gobierno federal tiene recursos a todos los estados, normalmente los apoya para el cierre del año, esto es una práctica No se tendría que pagar ordinaria. entonces, ¿no? No, son apoyos del gobierno federal para el saneamiento de las finanzas. Siempre se dan a todos los estados recursos extraordinarios para cerrar el año. Aquí tenían estimados apoyar a Chihuahua con 900, ahorita nos están ofreciendo 400. Esto es lo que no se vale. ¿Se podría pensar o podría considerarse alguna nueva bursatilización de las carreteras si es que no se da este apoyo por parte del gobierno federal? No, tenemos que buscar esquemas de solución profunda, haciendo un esfuerzo colegiado de distintas partes. Aquí yo creo que sí hay que hablar y forzar al gobierno federal a que sea corresponsable y también el gobierno del estado tendrá que apretarse el cinturón y hacer un programa de reestructurar sus pasivos para obtener mejores términos y condiciones de negociación, porque además de que son muchos los pasivos, son muy caros, se negociaron a tasas muy altas. Sí. Entonces, renegociarlos a menores tasas puede significarle ahorros al estado de Chihuahua, al gobierno, por entre 500 millones de pesos o hasta 800 si se hace una buena reestructura de la deuda. Es ir viendo de varias fuentes cómo recuperar el orden financiero y tener una estrategia de mediano plazo para sanear las finanzas. ¿Cómo lo están haciendo en este momento ante la escasez de recursos? Porque sabemos que incluso hay hasta patrullas que ni siquiera pueden salir porque no Sí, hay ni mira, gasolina. de todo el parque vehicular de patrullas, el 60% se dejó de darle mantenimiento, seguros, y no está funcionando. Del 40% restante, eh, eh, está saliendo a circular una parte con gasolina y otra no tienen ni para la gasolina, entonces están eh, necesitando recursos para la operación de manera emergente, pero se está actuando pues con las uñas, con lo que se tiene, ¿verdad? Claro. Haciendo rendir al máximo los pocos recursos con que se cuentan. ¿Y cómo le van a hacer también con todo el personal que depende del gobierno del estado para poder pues cumplir con los pagos, sus decenas o quincenas, como se les pague? El personal es la prioridad porque estamos hablando de los maestros y estamos hablando de los policías, estamos hablando de las enfermeras,
Esta es Sí. la prioridad y a partir de ahí se empiezan a cumplir estos compromisos. Después se empiezan a tener recursos para el funcionamiento de toda la estructura, pero el personal es el primero que se garantiza. Entonces, ellos sí tienen garantizados sus ingresos, Sí, 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 ese es el tipo. porque si no, bueno, imagínese el No, problemón no, en el no, que olvídese. se podría No, no, presentar. se sale de control. En el estado de Veracruz sí nos comentaban que ahí está la situación haciendo crisis ya a ese nivel del pago de, de nóminas que no alcanza, ¿verdad? No, en el estado de Chihuahua se garantiza primero el funcionamiento, la nómina del personal. Y bueno, lo que también se afecta más que nada son los proyectos de inversión, de obras, de infraestructura, que en el presupuesto de la Cámara de Diputados le recortan a Chihuahua casi el 50% para el año que entra. Ujú. 50%. Así es. Porque, bueno, hablábamos con diputados y decían ellos que venía un presupuesto más grande por 3,000 millones de pesos más. Sí, pero están hablando de lo que son participaciones, de lo que son el gobierno federal, las inversiones que hace eh, con el gobierno del estado, las disminuyeron. Ujú. Entonces, bueno, Porque pues también viene raspado el siguiente año, pues habrá es, que, es, es es un año difícil para sí, todos, hay que entenderlo, hay que prepararse todos, hay que cuidar su trabajo, hay que cuidar sus deudas, hay que ser muy austeros, ahorradores, frugales, gastar lo menos que se pueda. Hay que prepararse. Para mí el tema de Trump es un tema que es una amenaza para el país y para Chihuahua, porque amenaza con renegociar el Tratado de Libre Comercio, con expulsar paisanos, y todo esto son impactos económicos muy fuertes. Esto impacta también las variables financieras del tipo de cambio, de la tasa de interés y la propia inflación. Y finalmente, don Gustavo, ¿se estaría pensando en la posibilidad de un impuesto emergente? No, 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 para nada. No, No eso está se en el plan. descarta Ajá, completamente. así es. Muy bien. Bueno, pues le Sí, agradezco mucho esta oportunidad y estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede, porque a todos nos sí, señor. interesa Sí, saber qué va a porque pasar. todos estamos en este barco, el barco es de todos, Claro, y la suerte la llevamos juntos. Necesitamos que a Chihuahua le vaya bien, al gobierno le vaya bien. Hay que defender al gobierno sus finanzas, cuidarlo, porque en pues las consecuencias nos afectan a todos los chihuahuenses cuando se hacen mal y nos benefician cuando funciona bien. Entonces, pues ahí pedimos la solidaridad, el respaldo, el apoyo y la exigencia para que nos apoyen, para exigirle al gobierno federal que asuma también su corresponsabilidad en este caso y no deje solo a Chihuahua. claro. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, buen día. Al contrario, muy buenos días. Es Gustavo Madero Muñoz, es jefe del Gabinete de Gobierno del Estado, que dice, pues la cosa está muy complicada. Vamos